una rutina agotadora, un encuentro inesperado y una pasión prohibida que desafía los límites. Entre la culpa y el deseo, es necesario tomar decisiones. Pero ¿qué sucede cuando la verdad sale a la luz? Esta intensa y atrapante historia revela los conflictos de un amor clandestino y las consecuencias de buscar la libertad en medio de lo prohibido. Prepárate para una narrativa llena de emoción, dilemas y nuevos comienzos. Mi nombre es Elena, y siempre pensé que mi vida seguía un rumbo firme, pero con una estabilidad casi asfixiante. Después de 15 años de matrimonio con Diego, un hombre íntegro en todos los sentidos, nuestra rutina se ha vuelto demasiado predecible. Pasaba muchas horas en el trabajo, y nuestras conversaciones se limitaban a temas prácticos, como facturas y compromisos de la semana. Me sentía aislado, aunque nunca me había planteado cambiar el equilibrio de nuestras vidas. Fue entonces cuando sucedió algo que me sacudió profundamente. Miguel, mi vecino de 72 años, vivía solo desde que perdió a su esposa hace unos años. Siempre fue educado y amigable, pero nunca había notado su presencia hasta ese día. Una tarde, al regresar del mercado, lo vi en el jardín tratando de cargar un pesado saco de tierra. Sin pensarlo mucho, me acerqué a ayudarlo. «No hay necesidad de molestarse», dijo con una cálida sonrisa. «Puedo manejarlo». Aún así, aceptó mi ayuda, y empezamos a hablar sin pretensiones. El diálogo fluyó con tanta naturalidad que, en cuestión de minutos, me reía como hacía mucho tiempo que no lo hacía. En los días siguientes, me encontré buscando motivos para pasar por la casa de Miguel. Cada vez que lo conocía, mi corazón parecía latir más rápido. Sus gestos sutiles, su mirada acogedora, despertaron en mí sentimientos que habían estado dormidos durante años. Había algo en su presencia, un encanto silencioso y una sabiduría que me intrigaba profundamente. Una tarde me invitó a tomar un té en su balcón. Aunque vacilante, sabiendo que algo estaba cambiando entre nosotros, acepté. Pasamos horas hablando de cosas sencillas y de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí cómoda compartiendo mis pensamientos y sentimientos más íntimos. Miguel escuchaba atentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y empatía. Este momento se convirtió en un hábito. Poco a poco comencé a pasar más tiempo con él, sin darme cuenta de lo bueno que era para mí. Miguel parecía entender mis emociones, sin que yo necesitara expresarlas con palabras, y eso me atraía. Un día, mientras estábamos sentados en la sala de estar, un silencio diferente cayó entre nosotros, pesado y lleno de energía tácita. Fue entonces cuando se acercó, suavemente, y tocó mi mano, como si supiera exactamente lo que necesitaba en ese momento. «Elena», susurró, con la voz llena de emoción y vacilación. «Estás en mis pensamientos en todo momento». Mis piernas se sentían incapaces de sostener mi cuerpo, y un calor abrumador se apoderó de mí. Mi corazón latía salvajemente, y sabía que ese momento cambiaría todo. A pesar del torbellino de emociones, no sentí miedo. Al contrario, me dominaba una necesidad incontrolable de estar en sus brazos. Sin pronunciar una sola palabra, dejo que mis instintos hablen por mí. Me incliné suavemente y presioné mis labios contra los suyos. Los labios de Miguel eran firmes y al mismo tiempo suaves, llenos de un calor que recorría mi cuerpo como una corriente eléctrica. Con cada toque, mi deseo se intensificaba. Mi cuerpo vibraba con una energía que hacía mucho tiempo no sentía. Nuestras manos se encontraron y, en un gesto tímido, acarició mi rostro, profundizando el beso. La habitación, antes silenciosa, ahora parecía llena de un universo separado, donde el tiempo no existía. Sus brazos rodearon mi cintura, acercándome más, mientras me entregaba por completo a ese momento prohibido. La primera traición de Diego había ocurrido y, sorprendentemente, no me sentí culpable. Por primera vez en años, me sentí viva y redescubrí una parte de mí que creía perdida. La tarde estuvo consumida por momentos de intensa pasión. Miguel tenía una gentileza en sus gestos que hacía todo aún más atractivo. Sus caricias eran firmes, pero llenas de cuidado, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Cuando finalmente nos alejamos, exhaustos y todavía envueltos en esa atmósfera de deseo, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Regresé a casa con el corazón dividido entre la culpa y la euforia. Diego todavía estaba en el trabajo, y el vacío de la casa parecía amplificar los ecos de lo sucedido. Me senté en el sofá, tratando de procesar la línea que había cruzado,
Sabía que estaba mal, pero el arrepentimiento no era parte de mis sentimientos en ese momento. En los días siguientes, una mezcla de emociones se apoderó de mí. Por un lado, seguí mi rutina de esposa dedicada, desempeñando el papel que todos esperaban de mí. Pero, dentro de mí, creció una pasión que había estado dormida durante mucho tiempo, alimentada por cada momento con Miguel. Él era mi refugio, mi escape de una vida que se había vuelto predecible e incolora. Diego, ajeno a todo, permaneció estancado en su rutina laboral, ausente tanto física como emocionalmente. A medida que los encuentros con Miguel se hicieron más frecuentes, mi deseo por él creció incontrolablemente. Cada caricia, cada mirada, cada beso era una llama que me alejaba más de la realidad. Una noche, incapaz de soportar la angustia de estar lejos de él, decidí visitarlo nuevamente. El camino a casa fue más corto que nunca, como si mi cuerpo ya supiera a dónde quería ir. Cuando abrió la puerta, esa cálida sonrisa me desarmó por completo. Sin necesidad de palabras, nuestros labios se encontraron en un beso lleno de urgencia y pasión, y por un instante, todas mis dudas desaparecieron. ¿Estás disfrutando esta historia? Así que asegúrate de suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Activa la campana para no perderte nada nuevo y sumérgete en narrativas llenas de deseo y emoción. Regístrate ahora y ven a ser parte de esta experiencia. Esta vez todo sucedió aún más intensamente, como si estuviéramos ante un reloj invisible. Cada toque y cada beso estaban cargados de urgencia, un intento desesperado por prolongar lo que sabíamos que era fugaz. Saber que nuestra aventura no podía durar solo hizo que la pasión entre nosotros fuera más abrumadora. Miguel me tomó en sus brazos con una fuerza que contradecía su edad. Sus movimientos eran firmes, precisos, llenos de una energía casi primitiva. Él me guió, me transformó, me exploró de una manera que nunca antes había experimentado. Cada gesto fue intenso, envolvente, muy lejos de lo que conocí con Diego. Su boca cubrió cada centímetro de mi cuerpo, despertando en mí sensaciones que ni siquiera sabía que existían. Cuando me hizo llegar al clímax solo con su lengua, todo mi cuerpo se rindió a ese hombre, y luego volvió dentro de mí, nuestros cuerpos moviéndose en perfecta armonía hasta el clímax. Terminamos con él sujetándome mientras yo estaba arriba, un momento que se sintió infinito pero fugaz al mismo tiempo. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí dividida entre la euforia y la culpa. Lo que Miguel representaba en mi vida era todo lo que me faltaba. Emoción, atención, cariño. Me hacía sentir deseada, algo que Diego había dejado de hacer hacía mucho tiempo. Por mucho que sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, no podía marcharme. Los días se convirtieron en semanas, y seguí viviendo dos vidas paralelas. Por un lado, mi rutina de esposa entregada con Diego. Por el otro, los momentos apasionados y prohibidos con Miguel. Cada encuentro con él era una explosión de libertad, un escape de la monotonía, pero cada día el peso del secreto se hacía más difícil de soportar. A veces, durante las pocas conversaciones que tuve con Diego, sentí miedo de que se enterara. Fue como si algo dentro de mí gritara para ser revelado, pero él nunca pareció darse cuenta. Eso me dolió. ¿Cómo no se dio cuenta de que yo era diferente, que pasaba cada vez más tiempo afuera, que mis ojos a menudo se perdían en pensamientos que no podía compartir? Miguel, en cambio, empezó a mostrar preocupación. «Elena, debemos tener cuidado», dijo con tono serio. «Si alguien se entera, todo podría desmoronarse». Sus palabras tenían sentido, pero mi deseo por él hablaba más fuerte. Quería más momentos a tu lado, más escapadas, más de este mundo que construimos juntos, lejos de la realidad. La tensión entre el deseo y el miedo se volvió constante. Cada encuentro fue una mezcla de éxtasis y riesgo, un delicado equilibrio que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. A pesar de ello, el vínculo entre nosotros se había vuelto tan profundo que parecía imposible pensar en ponerle fin. Una tarde, mientras estábamos acostados uno al lado del otro en la cama, Miguel me tomó la mano con una ternura inusual. Sus ojos se llenaron de algo que mezclaba tristeza y determinación. «Elena», comenzó con voz baja, casi temblorosa, «creo que tenemos que parar. Lo que estamos viviendo es hermoso, pero no puede seguir así». «Elena», dijo Miguel con la voz llena de sinceridad, «no quiero ser la razón de ningún dolor en tu vida, pero siento que, tarde o temprano, va a suceder». Sus palabras me golpearon como un shock, trayendo a casa una verdad que no quería enfrentar.
Tenía razón, pero la sola idea de terminar lo que habíamos construido me aterrorizaba. No puedo hacerlo, murmuré, con los ojos llorosos. Contigo me siento realmente vivo, Miguel. Mi vida con Diego ya no es la misma. Es una prisión disfrazada de rutina. Eres la brisa que me devolvió el aire. Elena, dijo con ternura, tomándome las manos. Me preocupo por ti más de lo que puedas imaginar, pero lo que estamos viviendo no es justo, ni para ti, ni para él. Necesitamos pensar en el impacto de nuestras elecciones. Permanecí en silencio. Las lágrimas fluían incontrolablemente. Sus palabras estaban imbuidas de razón, pero mi deseo de seguir a mi corazón gritaba más fuerte. Me levanté, incapaz de responder, y rápidamente comencé a vestirme. Esta vez no hubo despedidas ni besos. Salí de su casa con el corazón apesadumbrado, un peso aplastante sobre mí. Cuando llegué a casa esa noche, el peso de la culpa parecía insoportable. Diego estaba sentado a la mesa, revisando unos papeles de trabajo. Levantó la vista y sonrió gentilmente. «Estás aquí temprano hoy. ¿Está todo bien?» «Sí», respondí, con la garganta apretada. Forcé una sonrisa, pero supe que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez sentí intensamente el peso de la traición que llevaba. Los días siguientes fueron una tormenta. Cada pensamiento mío volvió a Miguel, sus ojos, sus brazos, sus besos. Pero la realidad empezó a hablar con más fuerza. Sabía que no podía seguir viviendo dividida entre dos mundos, alimentando dos versiones de mí mismo. Lo que estábamos haciendo era injusto para todos los involucrados. Después de noches de insomnio y días llenos de reflexiones, decidí pasar a la acción. No fue justo para Diego, para mí y quizás ni siquiera para Miguel. Amarlo no justificaba continuar con algo que podía destruir tantas cosas. Sabía que la elección sería dolorosa, pero era inevitable. Una mañana gris, con el corazón apesadumbrado y los ojos marcados por la falta de sueño, tomé la decisión de visitar a Miguel por última vez. Mientras caminaba hacia casa, cada paso parecía hacer eco del final de algo que, aunque prohibido, había sido profundamente real. Cuando llegué a la puerta, mi pecho palpitaba con una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que ese encuentro marcaría el final de un capítulo que nunca olvidaría. Miguel me recibió con su habitual sonrisa cálida, pero sus ojos delataron lo que ya sabía. Sin necesidad de intercambiar muchas palabras, ambos sentimos que este sería nuestro último encuentro. Nos sentamos uno al lado del otro, y con voz firme pero con el corazón roto, comencé. «Miguel, te amo, pero no puedo seguir así. Lo que vivimos fue increíble, algo que nunca olvidaré, pero no es sostenible. Necesito redescubrir el sentido de mi vida, ya sea con Diego o sin él. Y eso es todo. Necesito ser honesto, tanto con él como conmigo mismo». Escuchó en silencio. Sus ojos llorosos reflejaban la lucha interna que sentía. Después de un largo suspiro, respondió con ternura. «Siempre supe que este momento llegaría. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada, pero tienes razón. Es hora de que tomemos caminos separados». Nos besamos por última vez, con una delicadeza que conllevaba a la vez despedida y agradecimiento. Cuando salí de su casa, sentí como si me quitaran un gran peso de encima, pero al mismo tiempo, la tristeza de terminar algo tan significativo se apoderó de mí. Cada paso se sentía más ligero, pero mi corazón todavía estaba apretado. Esa noche regresé a casa con la mente más clara, pero con el alma cargada. Sabía que el camino por delante sería difícil y que tendría que afrontar las consecuencias de mis decisiones. Aún así, estaba decidido a no dejar que mis errores definieran quién era yo. A la mañana siguiente tomé una decisión que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Diego merecía saber la verdad. Nuestra relación, aunque era tensa, necesitaba honestidad, incluso si eso significaba el fin del matrimonio. Me senté frente a él, mis manos temblaban y mi corazón se aceleraba. Respiré hondo y comencé a hablar. Las palabras fueron difíciles de pronunciar, pero salieron llenas de sinceridad. Le conté todo, sin omitir detalles, dejando claro que lo sucedido no se trataba solo de una traición, sino de un vacío que no sabía cómo llenar. Diego permaneció en silencio todo el tiempo, su expresión rígida y sus ojos fijos en mí. Cuando terminé, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Se levantó lentamente y salió de la habitación sin decir una palabra, dejándome sola con mis pensamientos. En ese momento sentí que había perdido mi matrimonio, pero, en cierto modo, encontré una nueva parte de mí. Fue un comienzo doloroso,
pero también una oportunidad de empezar de nuevo. Mientras miraba la habitación vacía, decidí que, sin importar lo que pasara después, sería fiel a mí mismo, una lección que me había llevado mucho tiempo aprender, pero que llevaría conmigo para siempre. Y ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario abajo y comparte tus impresiones. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes aman historias sensuales como esta. Hasta el próximo informe.